Voy a hacerte la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que se habla tanto del ligamento cruzado anterior? Pues si se habla tanto es por la lesión de él, es decir, por el tiempo de recuperación y todo lo que conlleva. Y la cuestión es, porque tú me dirás, bueno Tony, y entonces, ¿por qué se lesiona, no? ¿Por qué? ¿Qué mecanismo hay, no? Pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Principalmente hay dos mecanismos, ahora iremos con él. Primero de todo, recuerda suscribirte, ya que anteriormente ya tienes un vídeo que necesitas ver para ver este entre comillas, que es el de qué es este ligamento. Y con posterioridad también tienes vídeos de operación, hay que operar o no, etcétera, etcétera. Es decir, todos los temas importantes y relevantes sobre este, pues, ligamento que todo el mundo conoce. Y todo el mundo conoce ¿por qué? Porque se ha lesionado Neymar, se ha lesionado Neuer, se ha lesionado Álava, se ha lesionado Courtois, se ha lesionado Militao. Se han lesionado muchísimos jugadores de fútbol y de otras, y de cualquier otro deporte básicamente. Y por ello, sobre todo los que tienen impacto, y por ello pues tiene una trascendencia principalmente porque el tiempo de recuperación, y eso ya lo veremos en otro vídeo, suele tender a ser, si te operas, de unos 9, incluso 10 meses. A ver, está aquí dentro, ¿no? Aquí veis la rodilla, la rótula, la tibia, perdón, uy, qué dislexia. La rótula, el fémur, la tibia, el peroné, y aquí dentro pues este pequeño ligamento, pequeño pero matón, que es el cruzado anterior. Vamos a ver sus mecanismos de lesión, ¿no? Como estás viendo, pues el movimiento que frena siempre, porque los ligamentos, todo ligamento va a frenar un movimiento, o casi todo va a frenar un movimiento, pues el movimiento que frena es el de traslación anterior de la tibia, que eso es básicamente pues la movilidad hacia delante de la tibia, una movilidad que no tiene que haber. Por lo tanto, pues es el que te dice, tío, tibia, no vayas hacia adelante porque esto no nos viene bien a nadie. Porque al andar, imagínate que fuéramos con la tibia hacia adelante, pues estaríamos medio locos probablemente. Por lo tanto, primero de todo vamos a ver el vídeo de los dos mecanismos, y esto es un tema muy interesante que espero que te guste y te aporte valor, ya que se dan mucho y no es tan complicado que se dé, ¿vale? Para que nos entendamos. Por ello, aquí vamos a tener la ilustración de cuáles son estos dos mecanismos. El primero, ya te lo avanzo, que lo vas a ver ahora, es una sobrerotación, pero aquí me tengo que parar un inciso y ponerte esta imagen. A ver, la sobrerotación no es en sí el mecanismo, sino es una parte, un pilar de la estructura del mecanismo de lesión. Todo está guay, ¿eh? Presta atención, vamos a ver si lo pillamos todo bien. El ligamento cruzado anterior, pues está en la rodilla. La rodilla, el principal movimiento que tiene es el de flexión y extensión de la misma. Por lo tanto, no va a tener la misma protección este ligamento, ahora me explico, en todo el rango de movimiento de la rodilla. A ver, hay musculatura, ¿no? La musculatura, por ejemplo, de los isquios, que es muy importante para el ligamento cruzado anterior. O también, por ejemplo, del cuádriceps. El cruzado va a resistir esa traslación anterior de la tibia, ese movimiento anterior, en todo el movimiento. Pero sobre todo al principio, es decir, cuando está extendido como ahora la rodilla y cuando está un poquito flexionado al principio, ahí por ejemplo los isquios no van a cubrir tanto. Entonces, ¿qué pasa? Que el ligamento cruzado anterior está más expuesto y por lo tanto es el único, entre comillas, que se va a comer la carga. Si alguien, por lo que sea, pues tirara de tu rodilla, de tu tibia hacia adelante, pues este ligamento es el único de los únicos que va a soportar la carga al principio de la extensión o al principio de la flexión de la rodilla. ¿Qué pasa que a medida que va flexionándose la rodilla? Pues que el ligamento cruzado anterior ya se relaja y dice, bueno, pues ya me están ayudando, ya hay musculatura que me está ayudando, por lo tanto aquí las probabilidades de que me lesione son prácticamente nulas. Por lo tanto, ¿cuándo se va a lesionar este ligamento? Pues casi siempre, como veis en millones de jugadas, son cuando la rodilla, cuando la rodilla se encuentra en una, pues, ligera flexión de la misma. Esto es súper común. Por lo tanto, hoy tenemos el primer factor, la primera pieza, que es la semiflexión de la rodilla. La segunda pieza que combina es el valgo. El valgo. Para que nos entendamos, el valgo de rodilla es como si yo quisiera generar una apertura aquí. Es un movimiento de lateralidad de la rodilla, un movimiento inexistente. Es, por decirlo así, poner las rodillas en X, generar una X con tus rodillas. ¿De qué forma? Pues, aunque ya hay un valgo fisiológico que tenemos los seres humanos, las mujeres más que los hombres por la forma de la pelvis, eso podemos verlo otro día. Pues, si yo intento doblar, cojo fémur y cojo tibia, intento doblarlas hacia afuera, es decir, generando pues de esta zona de dentro, esa amplitud, ese bostezo articular que se conoce, pues
también va a generar un aumento de la tensión del ligamento. Entonces tenemos, en primer mecanismo de lesión, la semiflexión, segundo el valgo, tercero la sobrerotación, independiente de hacia qué lado rote. La rodilla tiene una pequeña rotación, pero claro, si hay una sobrerotación, un poquito más de esa rotación, pues se une como factor. ¿Qué más se une como factor? Por cierto, un día vamos a hablar también de la triada de Odonge, que es la triada de la rodilla, que es la lesión del cruzado, pero también la lesión de parte de menisco, que eso ya va a depender, y sobre todo también pues del ligamento colateral medial de la rodilla, que por ese valgo pues se ve afectado, que es el principal que se ha afectado, y que suele repetirse reiteradamente como mecanismo de lesión. Pero vamos a seguir con lo nuestro. Entonces tenemos estos tres mecanismos. De estos tres mecanismos también sacamos otro, que es uno que está fuera de la rodilla, que es el tobillo. Y es que el tobillo muchas veces se queda fijo al suelo, y al quedarse fijo al suelo no se mueve. Esto pasa, por ejemplo, me estoy refiriendo a deportes en los cuales el tobillo está descubierto, pero en deportes en los cuales está el tobillo cubierto, como por ejemplo los de nieve, como por ejemplo el esquí, hay mucha más prevalencia, es decir, mucha más generación de lesiones hacia el ligamento cruzado anterior porque el tobillo no se mueve, y al no moverse no se puede lesionar. Entonces toda la transferencia de fuerza que se tiene que llevar el tobillo, pues se la lleva a la rodilla. Al final esto es física, esto es biomecánica. Tú cuando pisas, tú cuando corres, tú cuando aceleras, la masa que tú empujas hacia el suelo te la devuelve, y eso hay que transferirlo, eso hay que adaptarlo, y por ello pues el cuerpo tiene que resistir ese movimiento. Por eso es tan importante pues entrenar fuerza. Si no entrenas fuerza, pues mal vas, así que ponte las pilas desde ya. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, vamos con esto. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que el tobillo está fijo y los tres condicionantes dentro de la rodilla. ¿Qué más se le puede sumar? Pues la típica acción en la que se lesiona, ya que esto no se lesiona tú haciendo los movimientos, sino que se lesiona casi siempre en carrera. Y no en carrera, sino en sprint y en desaceleraciones o aceleraciones, en cambios de ritmo. Y no solo en cambios de ritmo, sino en cambios de dirección. Si la pelota... ¿Por qué? Porque imagínate que yo estoy jugando cualquier deporte, baloncesto, la pelota está allí, y ahora ha habido un pase, me ha pasado hacia detrás, yo tengo que girar, el tobillo se queda fijo y al girar rodilla, semiflexión, rotación y valgo, me rompo el cruzado. Y esto pasa así. ¿Por qué? Porque en esos puntos de cambio de dirección, cambio de velocidad, son los puntos en los cuales el cuerpo tarda más en reaccionar, y sobre todo pues que se genera de repente pues una estabilidad, ¿no? Una nueva fuerza que tienes que amoldar y que muchas veces pues no se da. El segundo mecanismo, que no me quiero olvidar de él, está por aquí, y es el mecanismo de hiperextensión de la rodilla. Para que entendamos todos, la extensión de la rodilla, ¿no? Se sabe lo que es, la rodilla extendida, o cuando estás de pie tienes la rodilla extendida. Pero si te das cuenta, tú no puedes extenderla más de lo que está extendida. No puedes, entre comillas. Primero, que hay gente con hiperlasitud de rodilla que sí puede, pero eso ya es otro concepto. Una lesión muy famosa de esto fue la de Ibrahimovic, que cuando estaba en el United, que en un salto cayó y la rodilla se le fue hacia detrás. Al irse hacia detrás se genera una hiperextensión, por lo tanto el fémur se va hacia detrás o la rodilla hacia adelante, y de nuevo el cruzado pues es el que se afecta. Ya te dije que cuando está en extensión, pues la rodilla, el cruzado no tiene tanta ayuda, ¿no? Entonces de nuevo se le suma. ¿Qué pasa? Que se suele combinar con un salto, con una jugada así agresiva, en la cual pues de repente tu cuerpo necesita adaptar mucha fuerza. Y hay veces pues que incluso también con ayuda entre comillas del cuádriceps y su contracción, que es extensor de la rodilla, pues también se va hacia detrás y se rompe. Estos son los dos grandes mecanismos, no significa que sean los únicos. Y te habrá subido una pregunta que es, oye, pero entonces, ¿el ligamento cruzado anterior siempre se lesiona sin contacto? No. De hecho, muchísimas veces estos mecanismos se dan con contacto. Pero con contacto no es que te lesionen, a ver cómo lo digo. Que tú te lesiones del ligamento cruzado anterior porque alguien te haya provocado la lesión de forma directa es algo muy raro. Tiene que ser una patada muy mal dada en un sitio justo, o sea, algo raro. Lo común es o al choque con alguien o tú solo. Al choque con alguien, ¿por qué? Porque muchas veces la inercia que llevas no es suficiente, la parada que te hace el rival, por lo tanto hay demasiada fuerza que tienes que frenar. No sé si me he entendido. Muchas veces un médico, un fisio te dirá, es que se ha lesionado porque el otro no la ha empujado mucho. Y es verdad,
Porque has esperado el contacto y no había contacto. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que has tenido que frenar tobillo fijo y ya te sabes de toda la retaíla, valgo, rotación, semiflexión, rotura. O si no, pues en una hiperextensión. Hasta aquí lleva el vídeo. Yo sé que este vídeo ha sido más chungo. Espero que te haya gustado mucho, que hayas entendido sobre todo. Si tienes alguna duda, déjamela en comentarios. Si has llegado hasta aquí sin suscribirte, porfa, suscríbete. Y nos vemos en la próxima.